¿Qué pasó aquí? Vámonos, ya está tétrico. Está muy tétrico esto, ¿no? Mucho, muy tétrico. ¡No me dejes! Hola amiguitos, bienvenidos a Alfred Tube. En este video me acompaña mi papi y también mi mami. Hola. Bueno, hoy nos encontramos en Tasco. Bueno, Tasco está en el continente americano y vamos a comprar una cuanta plata, pero primero les voy a mostrar el hotel. Por aquí salimos. Ya pisaste el escarabajo. Muy bien. Aquí tenemos una linda vista a la iglesia y también al pueblo. Una linda hormiga donde se está diciendo hola. Que ya la maté. F. Por aquí salimos, tenemos nuestras mesitas y la alberca profunda. Y como veis, estoy viendo dos iglesias. Una está bastante cerca del hotel y otra está más lejos. Y como veis, allá abajo hay una pelota abandonada y hay un mini lagito. Bueno, ahora sí, volvamos a la habitación. Oh, o sea que esta es la entrada del hotel, ¿no? Al fondo se ve algo. Oh. Interesante. O sea que esto era el paso para un hotel. Wow. Un hotel abandonado. Este es un carro de minero, de mina. Hay bienvenidos, Vamos a comenzar aquí. Primero que nada, muy buenas tardes. Bienvenidos a Tasco. Bienvenidos a Tasco, mi nombre es Eri. Yo voy a ser su guía en este pequeño recorrido. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden ir diciendo con toda confianza. Si traen cámara fotográfica o de celular, pueden ir tomando fotos. Muy bien, Eric. Comenzamos con lo que vemos en la parte de abajo, que es un control.
El contratiro es un respiradero de la mina. En la parte de abajo contiene 2 niveles más como el que vamos a visitar. Anteriormente eso servía como un respiradero y era parte de un elevador de la mina. Muy bien. Esta es la primera piedra que vamos a ver, que es cuarzo y pirita. Es más conocida como el oro falso o como el oro de los tontos, ya que se llegaban a matar por lo que brilla pensando que era oro, pero no, era la pirita. De aquí nace un famoso dicho que dice: no todo lo que brilla es oro. Correcto. Sí, conozco esta piedra. Una vez la vi en un film, pero nunca la había visto en la vida real. Eso sí. Esta obsidiana negra es de origen volcánica. Con esta se hacían cuchillos, navajas, puntas de flecha, entre otras cosas, para la cacería de animales y las guerras. Nosotros tenemos una, ¿verdad, papá? Sí, hijo. Estas son las geodas. Las geodas vienen en forma de coco. Cuando se llegan a romper a la mitad, sacan lo que es el cuarzo blanco, como es el cuarzo amatista que vemos aquí. Ese es el cuarzo amatista. Mientras más fuerte vaya siendo su color, más fina y cara se hace la piedra. Hay distintas creencias entre los cuarzos, las cuales dicen que el morado es para la salud, el blanco para la buena suerte y el rosa para el amor, que lo vamos a ver más adelante. Gonzalo me dijo, Gonzalo. Esa es la calcita. La calcita se manda a la Ciudad de México, se tritura y se saca la cal para lo que es el nixtamal, el pozole y las tortillas. Es de las pocas piedras comestibles. Y su proceso comienza de lo que alcanzamos a ver ahí enfrente. Lo que vemos ahí enfrente es un escurrimiento de calcio, que contiene minerales, sales y calcio. Pasan unos cuantos años para que se pueda convertir en la piedra grande. Posteriormente continúan lo que son los diferentes procesos. Para la elaboración de las tortillas se utiliza una cierta medida de calcita o cal, ya que si se le llega a poner de más puede llegar a hacernos daño en la salud, ya que es demasiado calcio y algunos. Así es, tiene que ser la cantidad exacta. Exactamente. ¿Qué se ve dentro? Es un pequeño túnel que más o menos mide alrededor de 3 a 4 metros. Ajá. Esto es una pequeña brecha que se hizo para ver si se llegaron a encontrar minerales y se podía seguir trabajando. Que no se encontró, por eso ya pararon, ¿verdad? Así es. Ok. Estas son maderas petrificadas, maderas que se hicieron piedra con el paso del tiempo por ir absorbiendo distintos minerales. Pero esta inundada es caminas. Hay un río que pasa a 100 metros arriba de nosotros y como viene de forma diagonal, todo se empieza a filtrar a lo que son los pinos. Así es, también por lo mismo es que podemos llegar a ver que hay bastantes charcos. En la parte de adelante ahorita vamos a ver lo que es la filtración y se ve que está filtrándose bastante rápido. Ese es el cuarzo aborregado, se le da su nombre por la textura y el color que tiene a la lana de un borrego. Son distintos colores como lo podemos ver, que es blanco, gris y café. ¿Y por qué lana de oveja? Por la textura de la piedra. ¿Los puedes tocar? Es una respuesta que la sabía. Cuidado en el bomba. Estas son máscaras de alabastro, son translucidas a la luz, son de una civilización tolteca, son una réplica. Y las originales se encuentran en el Museo de Antropología de México. Anteriormente eran hechas de piedra, pero este material se cambió por lo que se encuentra en el centro, que es alabastro. También podemos notar algunos cambios faciales, como lo que podría ser la nariz, la boca, las cejas y también uno que es más notable, que sería como el gorro que llevan. Esto pasa ya que podemos ver que vienen de distintas partes del país. Una me parece que viene de Yucatán y la otra viene de Veracruz, me parece. Estas son larvas de caracol fosilizadas de la era paleozoica. Se les aplica una capa de resina para que pueda ser manipulable y no se deteriore. Aquí hemos llegado a lo que es comúnmente los comedores de los mineros, ya que los mineros no tenían permitido salir a sus casas a comer, ya que sus horas eran corridas. Trabajaban de 5 de la mañana a 9 de la noche. Su horario era este, ya que dentro de las minas utilizaban lámparas de carburo. Las lámparas de carburo eran como estas. En la parte de abajo tenían otro recipiente en el cual se le colocaba agua.
En la parte de arriba, por este hoyito, se le coloca una piedra de carburo pulverizada y en la parte de afuera se debe encontrar un mechero. Para que los gases que suelte la piedra de carburo junto a lo que es el agua hacen una combustión. Y para poder hacer lo que es el fuego, por eso se encuentra el mechero de la parte de afuera. Sí. Entonces toda la iluminación dentro de las minas era a base de fuego. Si los mineros llegaban a salir de día, se podían quedar ciegos por todo el golpe de la luz. Por eso mismo es que se les daba una entrada y salida nocturna. Aparte de que su cuerpo estaba muy debilitado, ya que cargaban piedras como las que tenemos en el carrito, que pesan alrededor de 1/4 de tonelada. Ay, eso sí es muy pesado. Antes de continuar, pueden empezar a tomar una foto agarrando lo que son los cascos y las herramientas de minería. Ah, qué padre. A ver. Alimentos y así poder ellos comer por las tardes. Porque la Si verdad es gustan, les puedo tomar una fotografía. Antes de continuar, pueden utilizar los cascos o tomar algún instrumento de minería. Tienen dos familias diferentes, ¿verdad? Primero va a pasar una familia y posteriormente se las tomaría la siguiente. Eso se le da nombre de huesos de dinosaurio, pero es solo una piedra. Y se le da su nombre por la textura y el color que tiene a los huesos de un dinosaurio. Estos se fueron haciendo así por las condiciones que había dentro de la mina y los cambios drásticos de clima. Ese es el cuarzo rosa. Se cuenta que si una mujer o un hombre lo llega a tocar, se le concede un deseo de amor, lo pueden tocar. las orillas de echar Esa es la malaquita. La malaquita es cobre oxidado y cuando llega a ese punto más verde se le aplica una capa de resina para que pueda ser manipulable y no se deteriore. Ya que si se llega a manipular sin la capa de resina puede soltar gases tóxicos que si una persona los llega a inhalar se puede morir o solo tener dificultades en su vida diaria. Ese es el cristal verde. Con el cristal verde se calienta la arena a una temperatura de 700 u 800 grados para que se puedan hacer botellas de vidrio de Pepsi o de Coca-Cola. La otra es ámbar. El ámbar es resina fosilizada de un árbol. Si tuviera un animal o planta encapsulada, sería más valiosa por la antigüedad que tendría. Si le ponemos una fuente de calor, en el caso de que sea sintética, solo se va a comenzar a derretir y va a perder lo que es el color y la forma, porque ya que es plástico. Cuando es natural, cuando es resina fosilizada de un árbol, le ponemos lo que es el fuego y va a mantener el color y la forma que tiene, ya que esta solo se empieza a derretir en temperaturas bastante intensas, pero el color nunca lo va a perder. ¿Te repites lo del cristal que no lo escuché? El cristal verde primero se calienta la arena a una temperatura de 700 u 800 grados para que se puedan hacer botellas de vidrio de Pepsi o de El Coca-Cola. cuarzo rosa es mejor conocido como cuarzo del amor. Por eso que conservan ese sobre él. color. Se dice que si una mujer Aquí tenemos lo que es la Coca-Cola y la canela. Estas dos piedras son las que Cuidado con el agua. Cuidado con el agua. Cuidado con el agua. Esta es la florita. Con la florita se hace lo que es la artesanía del vidrio resoplado, verde como es lo que son cristal, ese no se lentes, da en las minas, como se crea bolas de calidad boliche, a pero son más 300 grados, frágiles. surge lo que es el O de vidrio. vidrio Y del natural, lado es son ámbar los silícico, el ámbar natural es la resina que les va brotando de los árboles. A esta se le da el nombre de ojo de tigre y con esta salen Por algunas último nos pulseras encontramos con collares. floritas, elabora el vidrio soplado, que trabajan algunos materiales como suelen ser se le da focos su o nombre por esferas la de textura Navidad. y el color que tiene. Para concluir, lo que visitamos es un fragmento original, fue llamada la mina del Pedregal, fue del siglo XVI, del año de 1534 en adelante. No sé si tengan alguna duda o alguna La pregunta. lámina tiene 24 minerales, entre estos se encuentra lo que es el oro y la plata. Para sacar todos estos minerales se tiene que triturar toda la piedra y se hace un proceso de separamiento llamado electrólisis, que consiste de agua con electrones. Pues bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle al like, al me gusta y a compartir. Adiós. Adiós.